a seguir hablando precisamente de eso, de la oración. Y el tema que yo le puse a la palabra de esta noche es que nuestra vida sea una vida de oración. Yo creo que ese es el anhelo de todo cristiano. Amén. Que nuestra vida sea una vida de oración. Y antes de empezar con lo que Dios puso en mi corazón compartirles esta noche, primero quiero empezar diciéndoles que no me dejarán mentir, pero estamos viviendo un tiempo en donde el ser humano vive preocupado todo el tiempo. Y fíjense que estaba yo leyendo cuáles son las principales preocupaciones del ser humano en estos últimos años, de la pandemia para acá. Y se hizo un estudio en 28 países. ¿Cuáles son las principales preocupaciones del ser humano? Y este estudio, repito, se realizó en 28 países. El número 1 ocupa en estos últimos 3 años el COVID-19 con el 36%. Es el problema número 1 en estos 28 países que le ha preocupado al ser humano. El número 2 es el desempleo con un 32%. La pobreza y la desigualdad social ocupa el número 3 con un 31%. Corrupción financiera y política tiene un porcentaje del 30%. Y el quinto está el crimen y la violencia con un 26%. Estos 5 problemas son los que en los últimos años está afectando al ser humano. ¿Y saben qué es lo más triste? Estudiando y leyendo que parte de la iglesia, de los cristianos, también están en estas estadísticas. Se han preocupado o están preocupados de estas situaciones. De hecho, cuando muy empezó el COVID y muchas personas que les dio el COVID-19, quiero que sepan que en realidad les dio por el temor, porque tuvieron mucho temor y fueron contagiados por temor. Ahora bien, ustedes preguntarán, pero ¿qué tiene que ver eso con relación al tema si esta noche vamos a hablar que nuestra vida sea una vida de oración? Y yo puse lo siguiente: si tenemos tiempo para preocuparnos, porque al final yo creo que a todos nos ha pasado. Hemos tenido momentos donde nos hemos preocupado por cierta circunstancia. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué solución nos da el preocuparnos? Nada. Y yo puse esto: si tenemos tiempo para preocuparnos, también deberíamos tener tiempo para orar. Lo siguiente que puse es: la preocupación no cambia nada, la oración sí. Ahora bien, si vamos a la Biblia, en la Biblia hay varios personajes que oraron, que son conocidos porque tuvieron un encuentro con Dios, porque buscaron a Dios. Pero nuestro mejor ejemplo a seguir es Jesús. Y fíjense ustedes, así rapidito por tiempo, solo les voy a dar las referencias de momentos en los que Jesús oró. Jesús oró antes de elegir a sus discípulos y se encuentra en Lucas 6, 12 al 16. Jesús oró dando gracias al Padre, Mateo 11, 25. Jesús oró antes de resucitar a Lázaro, Juan 11, 41, 42. Jesús oró antes de hablar la palabra, Juan 14, 23, 25. Jesús oró antes de tomar los alimentos, Juan 6, 11. Jesús oraba a solas, Lucas 11, 1. Jesús oró mientras comían, Mateo 26, 26. Jesús oró antes de ir a la cruz, Mateo 26, 39.
En la cruz, Jesús oró, Mateo 27:46. Jesús oró después de la cruz, Lucas 24, del 50 al 56. Por tiempo, no vamos a leer cada uno de estos versículos. Pero de todos estos versículos que yo encontré, donde Jesús oró, ¿qué principios puedo aprender de todos estos versículos, de todos estos momentos en los cuales Jesús oró? Jesús ganó todo en oración. Jesús, antes de confiar en la intuición, confió en la oración. Jesús fue marcado, fue influenciado en la oración. Jesús oró en público y a solas. Para Jesús la oración no era un evento, sino un estilo de vida. Jesús hizo de la oración un hábito. Jesús oró antes de cada momento importante en su vida. Jesús oró antes de los momentos más críticos de su vida. Todo lo ganó en oración. Yo quiero que entendamos, iglesia, la importancia del poder orar. Como les vuelvo a mencionar, en los últimos miércoles hemos estado recibiendo una serie acerca de la oración. Y yo estoy convencida de algo. No por casualidad, como iglesia, Dios nos está hablando acerca de la oración. Estamos terminando un año, pero estamos por iniciar un nuevo año. Y el Señor quiere que como iglesia empecemos a tener un estilo de vida en cuanto a la oración. Quiero leerles entonces lo que dice Santiago 5:16, y yo les voy a leer en la Reina Valeria contemporánea porque me encantó mucho lo que dice acá. Y dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y luego quiero enfocarme en esta última parte. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. ¿Cuántos justos hay esta noche en este lugar? Si somos justos, debemos entender como iglesia entonces que nuestra oración es muy poderosa y efectiva. Y yo puse acá: un día sin oración es un día sin bendición, y una vida sin oración es una vida sin poder. Y es que debemos entender, los que hemos experimentado esos tiempos cuando estamos con Dios, realmente nos sentimos, después de terminar un tiempo de estar con Dios, bendecidos, con nuevas fuerzas, con la presencia de Dios. ¿Sí o no? Qué rico se siente estar en la presencia de Dios. A cómo entramos y a cómo finalizamos, no somos los mismos. No podemos salir igual después de haber tenido un tiempo de comunión con Dios. Entonces, es vital que mi vida de oración vaya en aumento. Y luego quiero leerles lo que dice el Salmos 27:4 en la traducción en lenguaje actual. Y aquí aparece en escena un hombre que es conocido en la Biblia conforme al corazón de Dios. Por algo era conocido, o es conocido, mejor dicho, en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios, porque escuchen lo que dice aquí este salmista: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo: déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Por algo era conocido, un hombre conforme al corazón de Dios. David pudo haber pedido cualquier cosa, pero dice: solo una cosa te pido, solo una cosa deseo: déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida. Qué hermosas palabras. David, estoy segura de algo: la relación que él tenía con Dios era tan profunda que él quería estar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, en la presencia de Dios. Porque luego dice: contemplar tu hermosura y buscarte
en oración. Y esta noche, iglesia, quiero dejarles 4 cosas. Vamos a considerar 4 cosas en nuestra oración. Número 1, debemos hacer de nuestra vida de oración una prioridad. Hace un momento yo les leía acerca de, en el caso de Jesús, para Jesús la oración no era un evento, sino era un estilo de vida. Debemos entender que así como una persona no puede vivir sin oxígeno, un cristiano no puede vivir sin oración. ¿Qué pasa si nos quedamos sin oxígeno? Vamos a morir. Y yo creo que como iglesia no hemos llegado a entender el poder que tiene la oración. Desde el momento en que realmente entendemos lo que la oración provoca en nuestras vidas, vamos a entender realmente lo que dice esto. Un cristiano no puede vivir sin oración. Entonces, debemos hacer de nuestra oración nuestra primera meta del día y de Dios nuestra primera cita del día. Si vamos a hacer de la oración una prioridad, yo quiero que por un momento, iglesia, pensemos al día cuáles son nuestras prioridades. Yo sé que cada uno de los que estamos acá tenemos prioridades. Díganme si comer no es una prioridad. Bañarnos no es una prioridad. Díganme, ¿verdad que es una prioridad? Lavarnos los dientes todos los días es una prioridad. Y puedo seguir mencionando más ejemplos. Así la oración debería ser una prioridad para nosotros. Y no solo una prioridad. Yo puse acá nuestra primera meta del día. Y de Dios nuestra primera cita del día. Y el ejemplo más claro era Jesús. Lo primero que Jesús hacía, dice la Biblia, era levantarse muy de madrugada, apartarse, buscar un lugar a solas y hablar con su Padre. Y fíjense que no solo era la primera meta del día de Jesús o la primera prioridad, sino también antes de terminar el día. Jesús, estando con la multitud, dice la Biblia, se apartaba de la multitud y buscaba un lugar para nuevamente hablar con su Padre. Iniciaba el día hablando con el Padre y terminaba el día hablando con el Padre. Marcos 1:35, la Nueva Versión Internacional, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aún para Jesús, su tiempo de oración era una prioridad. Cuando ponemos todas las cosas en las manos de Dios, la mano de Dios va a estar en todas las cosas. Quiero repetir esto. Cuando ponemos todas las cosas en las manos de Dios, la mano de Dios va a estar sobre todas las cosas. Entonces, ya dijimos, lo primero, debemos hacer de nuestra vida de oración una prioridad. Número 2, debemos ser consistentes. Busqué en el diccionario sinónimos de la palabra consistentes y encontré las siguientes palabras: firmeza, persistencia, estabilidad, radicar, constar. Eso es lo que debemos hacer de la oración, ser consistentes. Y el Salmo 55, versículo 16 y 17 de la Nueva Versión Internacional dice: pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha. Nuevamente, ¿quién aparece en escena? David. Por algo era un hombre conforme al corazón de Dios. La vida de oración de David no era intermitente. Unos días sí, otros días no. Hoy sí tengo ganas, mañana no tengo ganas. Hoy voy a orar porque estoy necesitado, pero cuando estoy bien, me olvido de orar.
Para David, la oración no era intermitente, sino era consistente. Y yo puse las siguientes frases. No debemos orar solo cuando lo siento hacer. Si solo oro cuando estoy en problemas, quienes están en problemas somos nosotros. Porque entonces no estamos, o mejor dicho, no hemos entendido que la oración debe ser consistente. Una vida de oración poderosa es una vida de oración consistente. Porque cada vez que buscamos a Dios, lo conocemos más. Experimentamos su poder. Conocemos a ese Dios todopoderoso. Debemos entonces de encontrar un lugar y una hora para hacerlo. Tenemos el ejemplo de Jesús. Se levantaba muy de madrugada y dice la Biblia que buscaba un lugar a solas para que nadie lo interrumpiera. Él sabía que era un momento tan importante, tan íntimo como con su Padre. La semana pasada, Pastor César nos decía lo que dice Mateo 6:6, ¿verdad? De entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta y estar a solas. Y nuestro Padre, que nos ve en lo secreto, nos recompensará en público. Pensemos por un momento. Yo sé que cada uno de los que estamos acá, hay muchas cosas que anhelamos y no tenemos. Ahora piense por un momento. Quizás no lo ha pedido en lo secreto y por eso no ha sido recompensado en público. Entonces, un consejo, debemos de encontrar un lugar y una hora para poder hacerlo. Estaba yo escuchando a un pastor que tiene una de las iglesias más grandes en Latinoamérica y dice que a este pastor le preguntaron a través de una entrevista cuál era el éxito de su iglesia. Y él dijo la oración. Este pastor cuenta que cuando Dios lo llamó al ministerio, él decidió apartar una hora y un lugar específico para orar. Y el tiempo que lleva de ministerio, él ya tiene esa hora y ese lugar específico para orar todos los días. Alguien dijo, ningún atleta que quiera llegar a las Olimpiadas solo entrena cuando siente hacerlo. Interesante, ¿no? Pensemos, un atleta que va a querer entrar a las Olimpiadas, si solo lo hace, cuando siente hacerlo, lo más seguro es que no va a llegar a las Olimpiadas. Si solo decide hacerlo cuando lo siente. Ningún pianista que quiere llegar al conservatorio toca solo cuando siente hacerlo. Porque si lo hace solo cuando siente hacerlo, lo más seguro es que no va a llegar al conservatorio. Ningún estudiante que quiere graduarse estudia solo cuando siente hacerlo, porque lo más seguro es que va a perder el año y va a tener que repetirlo. Y luego puse, ningún cristiano que quiere ser victorioso ora solo cuando siente hacerlo. ¿Entendieron? ¿Entienden entonces, iglesia, la importancia que como cristianos debemos orar? Entonces, debemos tener una vida de oración consistente, persistente, perseverante. Y yo puse acá todos los grandes hombres de la Biblia, David, Moisés, Daniel, Pablo y Jesús, tuvieron una vida de oración consistente. Por algo aparecen en la Biblia. Por algo hicieron hazañas. Tuvieron momentos difíciles, pero permanecieron en la oración. Fueron hombres de oración. Entonces, ya hablamos de 2 puntos. ¿Cuál es el primero? Quiero ver si están prestando atención. ¿Debemos de hacer de nuestra oración? No cenaron, no los escucho.
Debemos hacer de nuestra oración una prioridad. Punto número 2, debemos hacer de nuestra oración una oración constante. Número 3, debemos hacer de nuestra oración una oración honesta. El Salmos 86, vamos a leer del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional dice: Dios mío, yo soy muy pobre y humilde. Nuevamente aparece David. Pero te ruego que me atiendas, respóndeme, sálvame la vida, pues te he sido fiel. Tú eres mi Dios, sálvame, pues tuyo soy, y en ti he puesto mi confianza. Dios mío, ten compasión de mí, pues a todas horas te llamo. Aquí vemos una oración honesta de David, una oración transparente. Abre su corazón, está expresando lo que hay en lo más profundo de su corazón. Y cada vez que nosotros tenemos un tiempo de comunión con Dios, Él desea que seamos honestos. De hecho, el mismo David lo dice en el Salmo: examina mi corazón. Y yo considero que cada vez que entremos a la presencia de Dios, debemos decirle al Señor que examine nuestro corazón. A Dios le interesa nuestra honestidad en nuestras oraciones. Eso lo he llegado a comprender. Si hay alguien que nos conoce es Él, pero Él quiere que nosotros se lo digamos. Si hay algo que a Él le interesa es nuestra honestidad. No debemos tener temor de ser honestos, de ser transparentes. Él nos conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas. De hecho, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Hebreos 4:16 en la Nueva Traducción Viviente dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Este es uno de mis versículos favoritos cada vez que entro a la presencia de Dios, porque aquí nos dice que debemos entrar confiados, seguros que el Señor nos va a escuchar, y no solo nos va a escuchar, sino también nos va a responder. Y yo puse lo siguiente: Dios no está buscando perfección en mi oración, Él está buscando honestidad. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, iglesia, a lo que yo quiero llegar? Dios no está buscando perfección en nuestra oración, Él está buscando honestidad. Debemos ser honestos. Señor, hoy te fallé con mis pensamientos. Señor, perdón, hoy te fallé con lo que vi. Señor, perdón, hoy te fallé con lo que escuché. Es válido acercarnos al Señor y reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Él no está buscando una oración perfecta, Él está buscando una oración honesta. Entonces, ya vimos 3 puntos. Número 1, debemos hacer de nuestra oración una prioridad. Número 2, debemos hacer de nuestra oración una oración consistente. Número 3, debemos de hacer de nuestra oración una oración honesta. Y número 4, que nuestra vida de oración sea ferviente. Y para ello vamos a ir al Salmos 18:6 y les quiero leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y nuevamente aparece David acá. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Y quiero decirles algo, iglesia. El Señor no solo
escuchó el clamor de David, sino cada vez que nosotros nos acercamos a Él, Él escucha nuestro clamor. David no solo oró, sino clamó fervientemente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos hacer una oración, no con la razón, sino con el corazón, que fue lo que David hizo. Y cuando estamos hablando del corazón, es un corazón cargado de fe. A eso se refiere una oración ferviente, con el corazón. Creer que lo que yo estoy pidiendo me será hecho. Amén. Santiago 5, versículo 17 y 18, en la Nueva Traducción Viviente dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Versículo 18. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Yo me preguntaba, ¿qué tiene Elías que yo no tenga? Dice que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor. Necesitamos, iglesia, orar con fervor. Quizás ahí está la respuesta, el por qué no hemos visto respuestas a lo que necesitamos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. La diferencia es que él oró y oró con fervor. Y oró para que no cayera lluvia y dice que no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Y quiero leerles lo que dice Mateo 8:27, nueva versión internacional. Dice: los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Nuevamente aparece en escena del primer personaje que les hablé, que fue Jesús. Los discípulos se asombraban del poder y la autoridad que tenía Jesús. Pero también entendía algo. ¿Cómo era posible que Jesús hablara con tanta autoridad? Regresemos al inicio. Todo el tiempo Él hablaba con su Padre. Y en esos tiempos de comunión era cuando sus fuerzas eran renovadas, su fe era aumentada y podía experimentar el poder de Dios en su vida. Y esa convicción de lo que Él declaraba se iba a cumplir. Y esta noche realmente es un pequeño pensamiento que yo quiero dejar en sus corazones. Y yo quiero, iglesia, que realmente lo abracemos y lo atesoremos. Estos 4 puntos que yo les he mencionado esta noche es lo que yo he experimentado, he ido conociendo a través de la oración.